Este video va dedicado a Maciel Villalobos y Eloisa Mancera. Muchas felicidades por sus cumpleaños. Caí en el paraíso. Capítulo 3. Ángel. Después de que Angie y Aiden se reconciliaron, su rutina volvió a la normalidad en cuestión de semanas. Cocinaban juntos, compartían conversaciones animadas y disfrutaban de los frutos de su trabajo entre risas y por supuesto sus inevitables discusiones ocasionales. El tema de los cerdos no volvió a mencionarse, salvo una vez, una tarde en la que Aiden sugirió que podían quedárselos, pero Angie se negó de inmediato. Según la tía Meg, el precio de cada uno superaba con creces lo que ella había imaginado. Incluso si entregaba hasta el último centavo de lo que llevaba, no le alcanzaría, y tampoco le parecía justo que, dado que no tenía intención de quedarse por mucho tiempo, causar una pérdida financiera tan grande a Sir Aiden. Pero esa reflexión la llevó a otra, una mucho más incómoda. ¿Cómo podía atreverse a huir y a engañar a alguien que durante su estancia no había hecho más que tratarla con amabilidad? El afecto es una cosa aterradora, de verdad que lo es. Cada vez que Aiden veía el trigo maduro mecerse con el viento, recordaba la promesa que le había hecho a Angie, y con ello entendía que había llegado el momento de ir a la ciudad y traer las noticias que ella tanto anhelaba. Sin embargo, mientras más se acercaba la fecha, más lo inquietaba una idea. ¿Y si la respuesta a sus cartas hacía que Angie deseara volver a la gran ciudad y dejara la granja atrás? Pero entonces bastaba con mirar sus ojos brillantes, llenos de ilusión, para recordarse a sí mismo que una promesa es una promesa. Así que le propuso ir juntos. Tenía que hacer algunas compras y de paso recoger el anillo que había dejado con la tía Meg para que lo mandara a ajustar. Días después, tras mentalizarse y preparar su corazón, Angie creyó estar lista para despedirse de Papi y Po, pero una mañana, al acercarse al corral y encontrarlo vacío, se quedó inmóvil. Le había pedido a Aiden que no le dijera nada cuando llegara el momento porque temía no poder soportarlo, y aún así, la punzada de dolor fue más aguda de lo que había imaginado. Las lágrimas escaparon de sus ojos sin permiso. Más allá del cariño, lo que la abrumaba era la pérdida. Ya no vería sus colitas enroscadas, ni sentiría sus narices húmedas curioseando su falda. Entonces, una idea se encendió en su mente. Entregaría a Aiden todo lo de valor que había traído consigo, sus joyas, su dinero, incluso aquello que había guardado solo por si acaso en caso de tener que huir. Pero ahora, ese plan se desdibujaba ante un pensamiento más fuerte. El dinero podía recuperarse, sus amigos porcinos no. Con decisión, Angie tomó sus joyas, las metió en un pequeño bolso y salió corriendo por el camino principal. Justo entonces, el sonido lejano de ruedas y cascos se hizo presente. Se detuvo en seco, el corazón en vilo. ¿Era demasiado tarde? ¿Ya se los había llevado? Aiden, que regresaba del pueblo tras visitar al carnicero, se sorprendió al verla en medio del camino. Angie corrió hacia él, empujándole el pequeño bolso contra el pecho. Adentro, las joyas tintineaban. «Date prisa y trae de vuelta a Papi y Pooh», suplicó entre lágrimas. «Si el dinero no alcanza, trabajaré duro para pagarte, pero por favor, te lo ruego, tráelos de regreso». La sorpresa en el rostro de Aiden dio paso a la comprensión. Luego, con una leve sonrisa, se apartó para señalar el interior del vagón detrás de él. «Princesa, deja de llorar y mira con atención». Angie se asomó y allí estaban Papi y Pooh, moviendo sus patitas dentro de la carreta como si nada hubiera pasado. Corrió hacia ellos y los abrazó riendo entre lágrimas, y al verla así, aliviada, emocionada y feliz, Aiden supo que había tomado la decisión correcta. En el último minuto había cambiado de opinión. El carnicero lo miró como si hubiera perdido la razón, pero cuando Aiden le explicó que su esposa se había encariñado con los cerdos, lo único que recibió fue unas palmadas en el hombro y un «Eres un buen marido». Y aunque eso lo hizo sentir un tanto extraño en el momento, ahora viendo la sonrisa de Angie, no podía estar más seguro de que no se arrepentiría jamás, incluso si eso significaba perder dinero. Después de todo, como ella misma dijo, el dinero se puede ganar con trabajo honesto. Aiden se acercó a Angie entonces y le devolvió el bolso con las joyas. No los vendiste por mi culpa, por favor quédate No con los él». vendí porque no quise. Además, los cerdos que pueden comprender a los humanos son bastante raros. Venderlos habría sido una pérdida para la granja Dilton. Angie no supo qué decir, así que en lugar de hablar, dejó que su corazón la guiara. Se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. «Gracias por todo.
iré a preparar el desayuno, dijo apresuradamente dándose la vuelta. Aiden se quedó quieto, como si el tiempo se hubiese detenido. Llevó una mano a su mejilla aún cálida, sus orejas y su cuello se tiñeron de rojo, tan rojos como los pétalos de las amapolas. Meg, como toda buena alcahueta, no tardó en notar la sutil tensión que flotaba entre Angie y Aiden. Este último parecía completamente sumido en un estado de confusión total, porque ¿qué significaba exactamente el beso que le había dado Angie? En su pasado en el Palacio Imperial, Aiden solía mostrar respeto besando el anillo o el dorso de la mano del emperador. Así era la etiqueta rígida y ceremonial, pero claramente había una diferencia abismal entre un beso formal en la mano y uno en la mejilla. ¿Sería acaso una costumbre entre nobles, una muestra de gratitud? Pero Aiden no tenía cómo saberlo. Durante su estancia en el palacio, Philip, que ostentaba el poder imperial, había prohibido que se le enseñara algo más allá de lo mínimo indispensable para servir al emperador. Según él, no tenía sentido educar a un bastardo, así que si aquel beso era solo un gesto amistoso, una cortesía extranjera, ¿qué pasaría si él intentaba corresponder con algo igual de significativo? Si le ofrecía a Angie el anillo de su madre, ¿la haría sentir incómoda, molesta? Un suspiro pesado escapó de sus labios. ¿Qué debía hacer? Pero no era el único atrapado en una maraña de pensamientos. Angie también se sentía absolutamente desquiciada. En su emoción por recuperar a Papi y Pooh, había actuado por puro impulso y terminó besando a Sir Aiden. ¿Cómo pudo hacer algo tan escandaloso? Ni siquiera con su propio padre había tenido un gesto así de cercano, jamás. De niña solía observar esas muestras de afecto entre los plebeyos y aunque no los comprendía, en el fondo los envidiaba. Tal vez por eso se dejó llevar. Desde entonces notó que Aiden se había vuelto evasivo. Evitaba mirarla directamente y su habitual compostura se había vuelto torpe. Ay, cualquiera pensaría que quiero comérmelo, murmuró con un puchero, aunque enseguida lo pensó mejor. Probablemente él no estaba acostumbrado a ese tipo de afecto y se había sentido incómodo e incluso asustado. Así que, decidida a arreglar las cosas, se acercó a él con su mejor sonrisa y le explicó que lo del beso fue solo un gesto, un saludo extranjero, una moda reciente entre nobles. Quizás por eso no la conocías, dijo ella, y en parte era verdad y en parte no. En Francia, por ejemplo, existía esa costumbre de besar la mejilla como saludo, pero era más bien simbólico. Los labios nunca llegaban a tocar la piel. Me preocupaba haberte incomodado, agregó con sinceridad. Aiden asintió brevemente y sin decir más se excusó alegando que necesitaba ir al granero. Angie lo observó alejarse y murmuró para sí: ay, pobre señor Aiden, debe haber estado muy incómodo o quizás solo tiene diarrea. Ese hígado de bacalao es una cosa horrible y por su cara dudo mucho que le guste. ¿Debería empezar a tirarlo en secreto? Ay, Angie. Mientras tanto, en el granero, Aiden sí que tenía una diarrea de pensamientos y se daba de cabezazos contra la pared. La duda se había resuelto, pero en lugar de alivio, lo invadió una sensación incómodamente pegajosa, casi sucia. ¿Y si Angie también había besado la mejilla de ese idiota de Philip? Solo de imaginarlo sintió una punzada de rabia absurda. Ay, los celos eran más horribles que la diarrea. Y entonces pensó: ¿qué habría pasado si me hubiera convertido en el príncipe heredero? Porque sí, hubo un tiempo donde Aiden tuvo esa oportunidad. Esa desarticulada e inimaginable idea fue una vez pronunciada por el antiguo emperador hacía unos años. Fue un tiempo en el que su final ya estaba cerca, por lo que su mente no se mostraba tan lúcida muchas veces y solía divagar. Si tú fueras el emperador, la corona, el trono y todo el imperio te pertenecería. Los que te desprecian acabarían arrastrándose ante ti. Aiden reflexionó brevemente sobre su pregunta antes de responder audazmente: esa corona también se ve pesada, padre. Siento que si la uso por mucho tiempo, me dolerá el cuello. Los ojos del emperador, tan similares a los de Aiden pero desprovistos de vitalidad y juventud, brillaron suavemente por un momento y luego se desvanecieron. Esa, sin duda, es una respuesta digna del hijo de Nancy Dilton. El emperador rió entre dientes para luego toser sangre. Aiden lo limpió cuidadosamente. Tras descubrir que Aiden era su hijo, el emperador lo obligó a vivir en el palacio imperial bajo el pretexto de convertirlo en su ayudante. Pero lejos de resentirlo, Aiden sintió compasión. Su padre había destruido su juventud con alcohol y opio antes siquiera de llegar a los 30, y por eso su relación con la emperatriz y sus otros hijos siempre estuvo rota. La única vez que Aiden lo veía con el rostro en paz era cuando hablaba de su madre, Nancy Dilton.
pero ¿de qué servía tanta riqueza y poder si jamás pudo vivir en paz? Por eso Aiden no tuvo dudas cuando rechazó la idea de ser príncipe heredero, pero ahora el arrepentimiento llegaba tarde y sin remedio. Y no porque Aiden anhelara el poder o el trono, tampoco por el oro ni por hacer que nadie se arrodillara ante él. La verdadera razón era Angie Glaster. Angie, quien quizá había besado la mejilla de Philip. Angie, a quien Philip sí podía ofrecerle un imperio. Aiden jamás envidió nada de ese tipo, jamás deseó nada que él tuviera hasta ahora. Y en su mente cobró vida una imagen brillante, una boda bendecida por todos, una ceremonia aristocrática y ostentosa con Angie vestida como una princesa. La envidia y la sensación de inferioridad se le retorcieron en el pecho, pero ya no había nada que hacer. Él era lo que era. Girando la vista, Aiden miró hacia los girasoles que había sembrado en secreto, por si algún día debía reemplazar los de Angie, y allí estaban, altos, fuertes, resplandecientes a pesar de la escasa luz, tan hermosos como la sonrisa de ella. En pocos días, Angie y Aiden irían a la ciudad. La carta que ella había esperado con tanta ilusión no pareció alegrarla tanto como había imaginado, y aunque le aseguró a Aiden que estaba feliz de haber recibido al fin una respuesta, justificó su distracción diciendo que no sabía qué ropa usaría para ir al pueblo. Aquello hizo reflexionar a Sir Aiden. Tal vez los vestidos de Angie eran demasiado viejos, pensó. Quizás sería una buena idea regalarle algunos como sorpresa, una sugerencia que por cierto también había insinuado la tía Meg. Y después de terminar la hora del té, Aiden se levantó de un salto y le propuso a Angie que fuera a descansar, mientras él se encargaba de los platos, ya que ella había preparado la merienda. Angie notó con cierta sorpresa que Aiden estaba siendo más amable de lo habitual, pero sin pensarlo demasiado le agradeció y se retiró. Por su parte, Aiden se quedó pensativo. Tal vez si seguía siendo más atento y amable podría ganarse un agradecimiento más entusiasta. Sin embargo, tras meditarlo un poco, sacudió la cabeza. No debía apresurarse, no podía confesarle sus sentimientos a Angie si no estaba seguro de que ella sintiera lo mismo. Lo mejor sería ir con calma, concluyó mientras caminaba hacia la alacena por la botella de aceite de bacalao que había preparado especialmente para ella y que terminó comiéndose solo. Pero al tomar la botella, frunció el ceño. ¿Pesaba menos de lo que recordaba o solo era su imaginación? La mañana en que Angie y Aiden partirían rumbo al pueblo, Angie fue a despedirse de Papi y Pooh. Ese día lo había planeado todo. Había escrito una carta para Sir Aiden y dejado un poco de dinero para cubrir los gastos de su estadía. También pensaba pedirle a su padre que lo compensara por todas las molestias, aunque sabía que era una petición que sería ignorada. Por eso ya tenía en mente vender secretamente algunas joyas y vestidos para pagarle a Aiden. Recordó entonces la primera vez que llegó a Dilton. Aiden había sido sorprendentemente paciente con ella, incluso cuando le gritó, lloró y armó todo un escándalo por nada. Y ahora que finalmente estaba por marcharse, una tristeza sorda se instaló en su pecho. Habían pasado solo unos meses desde su llegada, pero le parecía una eternidad, y aunque le dolía, era consciente de una verdad irrefutable. Ella no era necesaria en esa granja. Aiden siempre había sido autosuficiente, en cambio ella apenas comenzaba a adaptarse. ¿Qué podía aportar que él no pudiera hacer solo? Sí, disfrutó su tiempo allí. Aprendió mucho. El corazón humano era definitivamente impredecible. Se la pasó semanas planeando cómo escapar y ahora que lo tenía al alcance, ya no estaba tan segura de querer irse. ¿Estás lista? Preguntó Aiden sacándola de sus pensamientos y casi del alma del cuerpo. Solo voy a quitarme el delantal y cambiarme los zapatos, respondió con una sonrisa nerviosa saliendo del corral rumbo a su habitación. Una vez allí se peinó con calma y notó que su cabello había crecido. También se veía más fuerte y saludable. Se miró en el espejo de cuerpo entero estudiando su reflejo. Había algo diferente en ella, pero no podía precisar qué. ¿Sería el vestido que no se ajustaba como antes? Sir Aiden, ¿puedes venir un momento? Lo llamó. Él apareció enseguida. ¿Podrías ajustarme el corsé? Espera. Podrías cerrar los ojos, el corsé va por dentro, pero te pasaré las tiras para que las ajustes. Aiden sintió que le hervían las orejas literalmente. No puedo hacer eso, balbuceó torpemente. ¿Por qué no? No puedo salir al pueblo luciendo así, replicó ella frustrada, mirando de nuevo su reflejo. Fue entonces que lo notó. Su cintura estaba más gruesa y con ojos saltones se giró hacia Aiden. Sir Aiden, sé honesto. ¿Estoy gorda? Aiden se quedó en blanco. ¡Ay, no!
Lo sabía. Estoy gorda. Seguro que piensa que me veo horrible, dijo ella dejándose caer con dramatismo, pero Aiden se adelantó y la tomó suavemente por los hombros. Jamás pensaría eso. Mírate bien. La instó, llevándola de nuevo frente al espejo. Me parece que te ves muy bien tal como estás. Es normal que todos tengamos un poco de carne de más. Mira, yo también tengo. Pero tú estás tonificado y lleno de músculos, musitó ella. Yo solo estoy blandita por todos lados. ¿Y qué tiene de malo? La suavidad también tiene su encanto, respondió él pellizcándole suavemente las mejillas, y ella se sonrojó al instante. Lo que intento decir, continuó Aiden, es que no deberías sentirte mal ni querer cambiar solo para encajar en un estándar de belleza absurdo. Entonces, ¿te gusta más así? Me gustabas antes también, pero ahora creo que te ves mucho más hermosa, dijo con firmeza, aunque sus orejas se habían vuelto de un tono rojo fosforescente. Aiden carraspeó, incómodo por su propia sinceridad repentina. Te esperaré afuera, dijo antes de salir con prisa. Angie lo vio marcharse con una sonrisa en los labios. Él claramente se había avergonzado, pero también había sido más sincero que nunca. Volvió a mirarse en el espejo, esta vez con otros ojos, y sí, Sir Aiden tenía razón. Se sentía bien con su nuevo cuerpo, mucho mejor que antes, y por primera vez en mucho tiempo también se sentía feliz con lo que veía. De camino al pueblo, e incapaz de contener su curiosidad, Angie le preguntó a Sir Aiden si lo que había dicho de ella era cierto. ¿De verdad pensaste que era hermosa todo el tiempo? ¿Qué ganaría yo mintiendo? Respondió él con la mayor seriedad posible. Los labios de Angie temblaron cargados de muchas emociones. Nunca antes alguien le había dicho que era hermosa de una forma que realmente la hiciera sentirlo. En el pasado, cuando lograba adelgazar, la gente solía felicitarla con frases como «te ves hermosa», pero no fue hasta oírlo de Sir Aiden que comprendió cuánto había anhelado escuchar esas palabras y creerlas de verdad. ¿Estás seguro de que no solo intentas adularme? No es adulación, lo digo en serio. La primera vez que te vi pensé que eras hermosa, aunque habría sido más evidente si no hubieras puesto cara de haber comido un huevo podrido. ¿Huevo podrido? No puse esa cara, era la expresión de una protagonista trágica y lamentable, se defendió ella indignada. Además, tú tampoco te quedas atrás. Tus ojos parecían querer deshacerte de mí todo el tiempo. Tú estabas igual, tenía los ojos hinchados, la nariz roja y el maquillaje. ¡Yo! Exclamó ella tapándole la boca. No me lo recuerdes con tanto detalle. ¿Ese? Allí estaba de nuevo la princesa Chihuahua, toda linda, rabiosa y adorable. Al menos yo fui con un bonito vestido de novia, añadió Angie. Pero tú fuiste con ese viejo uniforme militar. Pensé que era obvio que tampoco querías casarte. No es así. Ese uniforme era lo mejor que tenía, replicó él quitándose sus manos del rostro. Cuando vives en una granja, ¿para qué necesitarías un traje? Angie se sintió conmovida y quiso suavizar el ambiente. De todos modos, Sir Aiden se veía muy bien con su traje. ¿Solo bien? ¿Esperabas que dijera algo más? Solo quería saber cuál fue tu primera impresión de mí. Angie se echó hacia atrás pensativa. La primera impresión que tuvo de Aiden... Bueno, para empezar, no le permitió llevar ni a una sirvienta, casi tira sus maletas a la mitad del camino diciendo que eran cosas innecesarias, la amenazó 2 veces con hacerla dormir en el granero. Ok, no fue la mejor impresión. Pero ¿qué importaban las primeras impresiones cuando la que tenía de él ahora era la que realmente valía la pena? Y como bien dice el dicho, el pasado pisado. Tienes razón, el futuro es mucho más importante que el pasado, dijo Aiden, y solo con escuchar la palabra futuro, Angie se quedó sin palabras. Al llegar a la ciudad, Angie miró a su alrededor con ojos curiosos, sorprendida por lo animado que se veía todo. El bullicio era mucho mayor de lo imaginado, y debido a la cantidad de gente, Aiden tomó su mano con naturalidad para evitar que se perdiera. Le dijo que si le molestaba, solo tenía que decírselo, pero ella no solo no se opuso, sino que asintió sin dudar, aunque no pudo evitar notar cómo la parte trasera de las orejas de Aiden se teñían de rojo. ¡Espera! Este era el momento perfecto para fingir que me perdía y huía. ¿Soy tonta o qué?, se reprochó mentalmente. Ya encontraré otra oportunidad, resopló para sí misma resignada. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando notó que Aiden la guiaba hacia una tienda de ropa, y apenas cruzaron la puerta, un joven con expresión aburrida levantó la vista desde el mostrador. Pero en cuanto sus ojos marrones se posaron en Angie, su actitud cambió por completo, se irguió de golpe y prácticamente saltó hacia ellos con entusiasmo. Bonjour, mademoiselle.
mademoiselle. Saludó con un marcado acento extranjero. Angie, que no esperaba escuchar el idioma de su madre en ese lugar, lo repitió como un loro. Je suis Jean-Pierre, propietaire de cette humble boutique. Enchanté. ¿Puedo saber el nombre de tan hermosa y pura señorita? ¿Qué le dijo? Bueno, básicamente que era el dueño del lugar y que estaba encantado de conocerla, pero antes de que Angie pudiera responder, una voz profunda y algo rasposa cortó el ambiente de golpe. Hola, señor Pierre. Interrumpió Aiden, tirando de Angie hacia él con un gesto claramente posesivo. Venimos por recomendación de la señora Meg. Perdón por no presentarnos antes. Mi nombre es Aiden Fitzroy y ella es mi esposa, Angie Fitzroy. Jean-Pierre, que hasta entonces parecía un galán improvisado, se congeló como un ratón sorprendido por el gato. Parpadeó varias veces, visiblemente nervioso. Oh, Aiden Fitzroy. Claro que conozco su nombre. Fue lamentable que el distraído Pierre no hubiera reconocido de inmediato al infame y temido Aiden Fitzroy, del que tanto se hablaba. El único nieto del excéntrico señor Dilton, aquel que apareció de pronto en Leslie junto a su única hija. Nadie en el pueblo ignoraba quiénes eran y menos de Aiden. Algunos incluso aseguraban que tenía problemas mentales, aunque la señora Meg siempre los desmentía. Pero cuando el viejo Dilton murió y Aiden desapareció, los rumores resurgieron. Años después, regresó como el Aiden Fitzroy actual, nada menos que el hijo ilegítimo del emperador. Pierre casi se hace en los pantalones mientras derramaba disculpas atropelladas. Aiden suspiró con resignación y las aceptó con cortesía antes de ir directo al punto. Me gustaría que confeccionaras ropa a medida, algunos conjuntos cómodos para salir, vestidos, lo esencial. Escuché que eres un experto. ¿C'est vrai? Exclamó Pierre, con signos de dólar brillando en sus ojos. Entonces recordó que la señora Meg siempre había hablado bien de Aiden, incluso el carnicero lo había hecho. Y ahora que lo tenía en persona frente a él, Pierre empezó a pensar que tal vez Aiden Fitzroy no era tan terrible como decían los rumores. De hecho, se notaba que se preocupaba por su esposa. Quizás todo había sido una exageración. No escatimen gastos, solo lo mejor de lo mejor, añadió Aiden sin titubear y ¡oh la la, monsieur. Angie por su parte sentía que los ojos se le iban a salir. Intentó echarse atrás, protestar de algún modo, pero fue inútil. Al final solo logró parecer una esposa modelo preocupada por el bolsillo de su esposo, mientras que Aiden quedaba como el esposo ideal que no reparaba en gastos por su adorada esposa. Fue entonces que Pierre exclamó sorprendido al ver que alguien más entraba. Cuando ambos se giraron, vieron a una mujer idéntica a Pierre. Sí, era Mary, su hermana gemela. Pues bien, Mary resultó ser mucho más entusiasta que su hermano gemelo y para sorpresa de Angie, también una vendedora mucho más eficaz. Apenas logró escapar de sus garras después de que le tomara las medidas, pero al salir notó que Aiden no estaba por ningún lado. Según Pierre, Aiden había salido un momento a buscar algo. Angie pensó que tal vez esa era su oportunidad para escabullirse, y justo cuando estaba por marcharse, Pierre y Mary le ofrecieron volver cuando quisiera y como gesto de cortesía y disculpa por el incidente inicial, le entregaron una caja. Al abrirla, Angie encontró unos tirantes. Intentó devolverlos diciendo que sería mejor que Pierre se los entregara directamente a Aiden, pero él sonrió y respondió que Aiden estaría mucho más feliz si se los daba a su propia esposa. Angie bajó la mirada sintiendo cómo la culpa le mordía el estómago. En ese preciso instante ella estaba planeando escapar a la capital. Aún así, tomó el regalo y salió de la tienda, debatiéndose entre huir o ir a buscar a Aiden, quien según Pierre había ido a la joyería. Sosteniéndose la cabeza con una mano que palpitaba por la tensión, Angie avanzó 3 pasos y retrocedió 2 más, repitiéndose una y otra vez que debía huir, pero sintiéndose miserable por abandonar a Aiden de esa forma. Bueno, de todos modos él volverá al pueblo para recoger los vestidos. Tal vez pueda irme entonces, se dijo aferrándose a esa excusa. Confundida, miró el regalo de Pierre. Sin duda esto le quedará bien, pensó. Y luego recordó. Él me llamó su esposa. Sí, probablemente solo lo había hecho para detener los avances de Pierre, pero aún así sus palabras y acciones la habían hecho sentir algo que no se atrevía a nombrar. Por un momento su matrimonio se sintió real, como si ella realmente importara para él. Al ver su reflejo en la ventana, Angie se sorprendió sonriendo, y de inmediato intentó borrar esa expresión de su rostro. Bueno, solo le daré esto y luego encontraré otra oportunidad para ir a la capital, murmuró mientras se decidía por ahora a buscar a Aiden.
Mientras tanto, Aiden caminaba con un paso diligente de regreso a la tienda de ropa, donde Angie debía estar esperándolo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro al sentir el bulto en su bolsillo. Ay, pero no pienses mal, era el anillo que acababa de recoger y que no podía esperar para entregarle a Angie. Sin embargo, justo cuando doblaba hacia la calle principal, el golpe seco de un martillo contra un yunque resonó desde un callejón cercano y Aiden se estremeció de pies a cabeza. No, está bien, vas a estar bien, Murmuró para sí, pero su cuerpo no le respondió, se quedó congelado, las palmas comenzaron a sudarle y un temblor familiar recorrió su columna. Había pasado casi medio año desde su último ataque de pánico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué otra vez? Trató de pensar en otra cosa, en Angie, en su sonrisa, en el anillo, pero entonces el martillo volvió a golpear 1, 2, 3 veces más, y esta vez se mezcló con gritos desgarradores, gritos que no pertenecían a esa ciudad ni a ese día. Aiden cerró los ojos con fuerza. Tortúrame a mí. Su propia voz lo atravesó como un eco cruel, una memoria atormentada que no dejaba de repetirse en su cabeza, pero no importaba cuánto gritara, los guardias nunca fueron por él. Te lo he dicho 1000 veces, solo soy un hijo ilegítimo, no sé nada sobre secretos de estado. ¿Ah, sí? Bueno, sigue diciéndotelo. Igual tus amigos serán asesinados uno por uno gracias a ti. Rugidos inhumanos salían de la garganta de él como si ya no fuera del todo humano. Aiden solo deseaba que alguien lo arrancara de esa ilusión, que lo salvaran de esa trampa mental. Se sentía como una bestia acorralada, aterrada e impotente. Por favor, ya basta. Sabía que era inútil, pero aún así deseaba un milagro. Las convulsiones lo sacudían sin piedad. Su mente se hundió en la oscuridad y todo comenzó a desvanecerse hasta que... «Señor Aiden». Él levantó la mirada. Con el rostro empapado en sudor y polvo, frente a él estaba un ángel, su salvación. A pesar de las detalladas instrucciones de Pierre y Mary, Angie terminó perdiéndose. Vagó por las calles hasta que, al entrar a un callejón, tuvo la fortuna de encontrar a Sir Aiden escabullándose por ahí. Pero algo andaba mal. Su expresión era pálida y su cuerpo se tambaleaba. Angie, alarmada, apuró el paso sobre sus tacones, esquivando como podía el heno y el suelo sucio. Pero su corazón se desplomó al ver a Aiden desplomado en el suelo, claramente sufriendo un ataque de pánico. «Sir Aiden», exclamó sin dudarlo y corrió hacia él, arrodillándose en la tierra sin importarle nada más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Debo llamar a un médico? Sí, llamaré a uno. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la mano de Aiden se aferró a su vestido como suplicándole que no se fuera. Desesperada y sin saber qué hacer, Angie buscó en su bolso la botellita de alcohol que siempre llevaba consigo, pero esta se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose. Ella soltó una sarta de maldiciones mientras dentro de Aiden dos fuerzas luchaban. Una parte de él se resistía a mostrarse vulnerable frente a ella, pero la otra solo quería aferrarse a su calor. Tu mano. Balbuceó Aiden y Angie no lo dudó. Tomó su mano de inmediato y con la otra comenzó a darle suaves palmadas en la espalda mientras lo arrullaba con su voz. Está bien, solo respira. Inhala y exhala lentamente. Poco a poco Aiden fue regresando a sus sentidos. Con la ayuda de Angie terminó recostado cerca de sus faldas, dejando que su corazón se calmara. Desde su regreso a Leslie nunca había dependido de nadie y jamás imaginó que el contacto humano pudiera aliviar su dolor. Pero solo por esta vez se permitió ceder, se dejó llevar por la calidez de su toque y poco a poco su cuerpo comenzó a relajarse. Cuando Aiden se recompuso, el silencio se instaló entre ellos en el camino de regreso a Dilton. La culpa era evidente en el rostro de Angie. No podía creer que mientras Aiden sufría un ataque en un callejón, ella había estado pensando en huir, pero junto a esa culpa también crecía la curiosidad. ¿Sería que Aiden sufría de alguna enfermedad crónica? ¿Era por eso que tomaba aceite de bacalao y se empeñaba en que ella también lo hiciera? ¿Para protegerla de terminar como él? Debes de tener curiosidad por lo que pasó antes, dijo él de pronto, interrumpiendo sus pensamientos. Angie se sobresaltó, pero enseguida respondió con suavidad que no tenía por qué explicarle nada si eso lo incomodaba. Aiden, sin embargo, negó con la cabeza y tras meditar un momento, murmuró: no es un tema agradable para mí, pero creo que es mejor que lo sepas ya que estamos casados. Y así, Aiden comenzó a relatar su historia.
Él había sido enviado a la guerra por orden directa de Philip. Como el emperador acababa de fallecer, no tuvo opción de negarse. Aceptó la misión con una sola condición, que al volver se le concediera su libertad y el derecho a establecerse donde deseara. Y así, Aiden fue asignado a la frontera, cerca de una mina de diamantes. El conflicto se centraba en una lucha por recursos. La situación era crítica, escaseaban los suministros, los ataques eran constantes y cada día era una batalla por sobrevivir. Sin embargo, Aiden encontró consuelo en sus camaradas. Por primera vez en su vida, trabajaba en equipo, tenía amigos y eso le daba fuerzas. Las habilidades de caza que su abuelo le enseñó resultaron vitales. Gracias a ellas, ascendió y se convirtió en capitán, pero esa buena suerte no duró para siempre. Con el tiempo, la situación empeoró. Los altos mandos huyeron y usaron a sus tropas como carne de cañón. Su brigada fue capturada y enviada a un campo de trabajo forzado. Rodeados por muros de piedra infranqueables, privados incluso de la luz del sol, el castigo era constante, la comida podrida, el agua sucia, las jornadas de trabajo eran interminables y las torturas inhumanas. Un francotirador letal, un joven capitán y además miembro de la familia real. No lo maten. Podría servirnos, dijo el capitán enemigo y por un instante Aiden sintió alivio. Tal vez eso significaba que viviría, pero la tortura psicológica fue peor que cualquier herida física. Vio a sus amigos morir uno por uno. Fue un infierno que duró casi un año. Fue en ese tiempo que su cabello se volvió cenizo. Al final terminé enfermando. Admitió con voz baja. Aunque logré salir con vida, aún no me he recuperado del todo. Angie lo escuchó en silencio, haciendo solo alguna pregunta puntual. Los médicos lo habían diagnosticado con neurosis, otros lo llamaban histeria, pero en realidad nadie sabía si existía cura para eso. Cuando estuve hospitalizado, los síntomas eran más intensos, pero desde que me instalé en Dilton he mejorado. No tienes que preocuparte, no es una enfermedad que me haga dañar a otros. Se apresuró a añadir, lanzándole una mirada de soslayo a Angie, temiendo que su historia la alejara de él, pero Angie, lejos de retroceder, lo miró con comprensión. Debe haber sido muy duro llevar todo eso solo. Ella no podía imaginar la magnitud de su dolor, el trauma de ver morir a sus camaradas sin poder hacer nada. Una herida así no se cerraba fácilmente. Hubo otros que sufrieron más que yo. ¿Y eso significa que tus heridas deberían doler menos? Lo interrumpió con firmeza ella. Las heridas del alma duelen tanto como las físicas, pero a diferencia de las otras, esas nunca desaparecen. Entonces lo comprendió. Ambos cargaban con sus propias cicatrices. Quizás las suyas no eran tan profundas como las de él, pero eso no significaba que no pudiera entender su dolor. Eres valiente, Sir Aiden. Pero yo no pude proteger a mis hombres. Y aún así, hiciste lo que pudiste. Angie levantó su rostro suavemente al ver que él seguía negando sus palabras. Si yo hubiera estado en tu lugar, ¿crees que habría sido mi culpa? Por supuesto que no. ¿Lo ves? No fue tu culpa. Los verdaderos culpables fueron quienes provocaron esa guerra. Y de pronto todo fue más claro para Angie. Los responsables eran Philip, su padre y toda esa clase aristocrática sedienta de poder. Hombres que enviaban a inocentes a morir mientras ellos cenaban caviar en salones dorados. Ella lo sabía porque había sido parte de ese mundo, sabía cómo funcionaba. Su padre financió esa guerra y como resultado ella fue comprometida con Philip para convertirse en emperatriz. Aiden la observó mientras se reprochaba a sí misma y entonces tomó su rostro entre sus manos. Olvidas algo. Ahora eres Angie Fitzroy. Casarte conmigo fue una recompensa más que suficiente. Susurró. Las mejillas de Angie se tiñeron de rojo. ¿En serio crees que casarte conmigo vale tanto? Ahora finges modestia. Eso no es muy propio de ti, mi señora. Bromeó Aiden, y luego con tono más serio añadió. Nunca pensé que podría hablar así con alguien, pero hoy te quedaste conmigo. Me escuchaste y comprendiste mi dolor. No hay palabras para expresar cuánto lo agradezco. Por eso, solo puedo agradecértelo de esta manera. Y con suavidad se inclinó hacia ella. Los ojos de Angie se agrandaron como los de un ciervo sorprendido y luego brillaron al sentir los labios de Aiden posarse con ternura sobre su mejilla. Y Santa Virgen de la Panocha aprieta, pero Angie definitivamente no estaba preparada para eso. La noticia de que Angie y Aiden habían visitado el pueblo ya se había esparcido por todo Leslie. Para ese punto, Meg estaba convencida de que en cualquier momento vería a Angie presumiendo el anillo que seguramente Aiden ya le había entregado. Ay, pero no fue así. De hecho, Aiden había planeado hacerlo justo después de regresar a la granja, pero Angie salió corriendo como un saltamontes alegando que estaba cansada y necesitaba descansar. Después de eso, simplemente no encontró el momento adecuado y ahora no sabía cuándo volvería
volvería a tener otra oportunidad. Meg lo escuchó con comprensión y suspiró, pero pronto le ofreció una solución. Sacó un panfleto y se lo mostró. Era el anuncio de la Feria de Verano de Leslie, un evento que cada año se celebraba a lo grande, un festival perfecto para parejas donde podían pasear de la mano, disfrutar de los juegos y terminar la noche bailando alrededor de una fogata. Era sin duda el ambiente ideal para un momento romántico. Y con esa idea en mente, Aiden se armó de valor y se fue a proponerle a Angie que fueran juntos a la feria de verano. Pero lo que nunca imaginó fue que ella se emocionara tanto, aunque no precisamente por el ambiente romántico, sino por algo que él no se esperaba en absoluto. Angie quería participar en el concurso de cría de cerdos y por supuesto pensaba inscribir a Papi y Pooh en la competencia. Y así, luego de haber superado juntos un invierno duro y desolador y una primavera de crecimiento y aprendizajes, pronto el verano comenzó oficialmente. ¿Por qué de pronto Sir Aiden actuaba con tanta amabilidad hacia ella? Ante su pregunta, él simplemente respondió: ¿Acaso un esposo necesita una razón para tratar bien a su esposa? ¿Y desde cuándo actúas como mi esposo?, retrucó ella con escepticismo. Diría que lo he estado haciendo bien a mi manera. Solo le añadí un poco de sazón. Sí, el problema era justamente ese, que esa sazón sabía más a especia picante que a dulzura, pero no era solo eso. Ahora la llamaba mi señora con frecuencia y a veces le hablaba con un tono tan dulce, tan afectuoso que le erizaba la piel. Y luego estaba el hecho de que habían empezado a llamarse por sus nombres. Cada vez que Aiden decía el suyo, una extraña sensación de cosquilleo le recorría el pecho. Y sí, eso la hacía muy feliz, pero también lo volvía todo más difícil, porque cuanto más feliz se sentía a su lado, más temía el momento de tener que dejarlo. Además estaba la carta de su padre. Tras regresar del pueblo, Angie había abierto la respuesta que tanto temía y que sin embargo ya esperaba. Como siempre, su contenido no era más que reproches. Su padre la culpaba de haber arruinado su reputación y, como era de esperarse, no se molestaba en preguntar cómo estaba o qué tan duro le había resultado adaptarse a su nueva vida. En lugar de eso, le informaba que ya la estaba buscando un nuevo marido para cuando regresara a la capital. Eso sí, dejaba claro que, dado que el valor de una mujer disminuye tras el divorcio, era urgente aprovechar su juventud antes de que fuese inservible. Sí, el duque hablaba de su propia hija como si fuera un pedazo de carne, o quizás menos que eso. La rabia floreció en el pecho de Angie, y aunque esa respuesta era justo lo que había anticipado, porque no se sentía aliviada con la idea de que la sacaran de allí. Al contrario, se sentía vacía, resentida e infeliz. Ni yo misma me entiendo, pensó, incapaz de procesar el nudo de tristeza que sentía al imaginarse dejando la granja de Hilton. ¿Y Aiden, qué pasará con él cuando me vaya? ¿Volverá a quedarse solo? Después de todo, ella era la única que conocía su secreto. ¿Cómo iba a dejarlo así simplemente? No quiero irme. Esa verdad surgió del rincón más profundo de su corazón, justo cuando Aiden la llamó por su nombre, con un tono lleno de preocupación. Te estás lastimando, dijo él mirando su pulgar. La vergüenza la invadió. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba mordiéndose las uñas, un hábito tan arraigado que ni siquiera las institutrices más estrictas lograron corregir. Solo había desaparecido cuando llegó a la granja porque siempre tenía las manos ocupadas o sucias de tierra. Pero ahora... Lo siento, no lo dije para avergonzarte, agregó Aiden con voz suave. Solo me preocupa que te hagas daño. ¿Hay algo que te esté incomodando? Ella negó rápidamente con la cabeza, dando una excusa poco creíble. Aiden la observó en silencio. Siempre creyó que podía leerla con facilidad, pero esta vez no estaba tan seguro. Y cuanto más profundo se hacía su afecto por ella, más aguda se volvía su mirada, pero al mismo tiempo más torpe. Entonces recordó una conversación con su abuelo. En los ojos de todo buen cazador, lo más importante es mantener una mirada fría y aguda. Jamás dejes que las emociones se involucren. ¿Pero qué se supone que haces cuando tus emociones ya están completamente involucradas? Por eso, Aiden decidió no forzarse a hacer lo que no podía. En vez de eso, optó por hacer lo que sí estaba en sus manos. Voy a traer aceite de semillas de uva. Es bueno para las manos resecas, dijo mientras se ponía de pie. Angie lo agradeció, pero en el fondo lo maldijo un poco, porque ¿cómo se supone que iba a dejarlo cuando él seguía haciendo que todo doliera menos y al mismo tiempo doliera más?
Angie finalmente comprendió por qué se sentía tan mal. Si se iba de la granja Dilton dejando atrás a Aiden, solo estaría repitiendo lo que sus falsos amigos hicieron con ella. Darle la espalda justo cuando más los necesitaba. Y Angie no quería devolverle a Aiden ese mismo sentimiento de traición y rabia que tanto la había herido. Antes de marcharse, al menos quería ayudarlo a resolver sus problemas de la mejor forma posible, para que así él pudiera estar bien cuando ella ya no estuviera. Por eso a la mañana siguiente le sugirió que invitara más seguido a la señora Meg. Sabía que entre ellos había una buena relación y un poco más de cercanía no le haría daño a nadie. En el fondo lo que Angie buscaba era que Aiden empezara a rodearse de más gente que hiciera amigos. Y justo ese día, al final del almuerzo, la señora Meg llegó con una canasta de duraznos recién cosechados de su huerto. «Quería que fueras la primera en probar lo que recogimos», le dijo. Y con esas simples palabras, el corazón de Angie se conmovió. Su padre, un hombre de mundo, jamás supo decirle lo que ella necesitaba oír, pero la señora Meg, que apenas llevaba unos meses en su vida, había dado en el clavo. Con los días llegó el momento de cosechar el maíz, y en medio del entusiasmo, Angie propuso una competencia. Quien encontrara el maíz más grande en una hora, ganaría. Aiden, aprovechando la oportunidad, añadió una apuesta. El que gane podrá pedirle al otro un deseo, pero uno que se pueda cumplir. Ah, sí, el señorito estaba aprendiendo bien las lecciones de la tía Meg. Y así, la competencia empezó. Y una hora después, pese a ser chaparrita, Angie ganó. Su maíz era el más grande. Aiden aceptó la derrota con dignidad, pero cuando Angie le pidió su deseo horas después, él se negó rotundamente. No, definitivamente no. Pero hicimos una apuesta. ¿Pero por qué quieres aprender a disparar un arma? Fuiste tú quien mencionó lo de la cacería de osos, ¿recuerdas? Además, mis ojos y manos están en perfecto estado, y hasta la señora Meg tiene un arma. Aiden suspiró arrepintiéndose de haberle contado esas historias, pero cuando ella puso esa carita de cachorrito de Cocker Spaniel, pues, ¿cómo negarse? Perfecto, seguiré todo al pie de la letra, así que debes enseñarme todo sobre armas sin omitir nada, ¿capichi? No, ahora se había convertido en una mafiosa italohablante. Por cierto, Aiden, ¿cuál es el deseo que ibas a pedir si tú ganabas? Preguntó ella de pronto con un aire de inocencia que lo dejó en blanco, y es que Sir Aiden tenía un deseo bastante sazonado, digámoslo así. Te lo diré cuando me acuerde. Pero más allá de eso, no era demasiado pedir que a ella no solo le gustara la granja, sino también él. ¿Dónde empezaban los límites entre lo aceptable y lo incómodo? Aiden no lo sabía aún, pero confiaba en que poco a poco encontraría la respuesta. Mientras tanto, en un salón tan lujoso como recargado de ornamentos, el duque Gloucester examinaba con detenimiento la pintura que el joven vendedor le mostraba. Aunque visiblemente irritado por su actitud altanera, el joven se obligaba a mantener la compostura. Por más que el duque hubiera perdido el favor del actual emperador, seguía siendo el duque Gloucester. Esta obra ha sido reconocida con el tiempo y recientemente ha ganado gran popularidad en la región de Rotmandía, explicó el vendedor con una sonrisa ensayada. El anciano duque, que había estado observando con genuino interés, alzó una ceja. ¿Y quién es el autor?, preguntó. Hubo un breve silencio. El joven vendedor vaciló, pero decidió responder con sinceridad. En realidad es una mujer. La artista se llama Nancy Dilton. Durante un momento, el silencio se volvió tenso. Entonces, sin previo aviso, el duque alzó su copa y la arrojó directamente al rostro del joven. ¿Cómo te atreves a traerme la obra de una mujer? Había admirado la pintura un segundo antes, pero bastó con conocer la identidad de la autora para que su misoginia aflorara con furia. El vendedor intentó salvar la situación hablando sobre la técnica y composición, pero fue inútil, y al final se vio obligado a marcharse con el rostro empapado y la rabia a punto de estallar, murmurando entre dientes que ese viejo no era más que un misógino sin pizca de criterio. Por su parte, el duque Gloucester también estaba de pésimo humor. Desde la caída del emperador Philip, los que antes se le sometían con temor ahora se atrevían a discutirle, y todo gracias a esa inútil hija suya, que había fracasado en seducir al príncipe William. Con sus planes arruinados, no tuvo más opción que casar a Angie con ese bastardo de Aiden Fitzroy. ¿Y qué ganaba con eso? Pues nada, absolutamente nada. ¿Qué hay de la investigación que pedí?, preguntó con voz áspera, llevándose un puro a la boca. El mayordomo se apresuró a acercarle un fajo de documentos con información detallada sobre Aiden Fitzroy, pero todo lo que contenía era inútil. Fitzroy se había convertido en una piedra en su zapato, y no parecía haber manera de removerla. Paga a un informante, ordenó finalmente, exhalando una nube de humo denso. Algo debe haber sobre ese tipo. Nadie está completamente limpio. Porque
Si algo tenía claro el duque Gloucester, era que nunca dejaba cabos sueltos. Angie nunca imaginó que aprender a disparar pudiera ser tan divertido y tan agotador al mismo tiempo. Gracias a la paciencia de Aiden logró aprender con rapidez y él no tardó en halagarla diciéndole que tenía un talento natural. Tras varias sesiones, ambos decidieron regresar a la granja ya que debían alistarse para ir al pueblo a recoger las prendas que habían mandado a confeccionar. Una vez en la tienda de Pierre y Mary, Angie se probó todos los vestidos. Cada uno resaltaba su tono de piel y le quedaban tan bien que elegir solo uno se volvió una tarea imposible. Por supuesto, la sugerencia práctica de Aiden fue simple: llevarse todos. Después de un rato, Angie le pidió a Mary que envolviera el último vestido sin mostrárselo a Aiden. Quería guardarlo para una ocasión especial y sorprenderlo. Mary, encantada, accedió de inmediato y después de salir, Angie se acercó a Pierre y le pidió que confeccionara un traje para Aiden, entregándole parte de sus ahorros. Aiden, al notarlo, se apresuró a decirle que no hacía falta, pero Angie insistió en pagarlo con su propio dinero, y sin darle tiempo a replicar, Pierre y Angie lo empujaron entre risas dentro de los probadores para tomarle las medidas. Ya a solas, Mary le preguntó a Angie si planeaban asistir juntos al festival de verano. Al recibir un sí como respuesta, le sugirió confeccionar un traje que hiciera juego con el vestido que había apartado. La idea tomó por sorpresa a Angie. Aunque estaban casados legalmente y su vínculo se había vuelto más cercano, su relación aún no era exactamente como todos creían. Entonces Mary, con una sonrisa traviesa, le susurró: ¿y si otras mujeres intentan ganarse su atención? Aquella simple pregunta plantó una semilla de celos y posesividad en Angie, algo que no estaba preparada para reconocer, al menos no en voz alta. Minutos después, Aiden salió con Pierre. Él lucía agotado y Pierre rebosaba de energía, lo que hizo que Angie tuviera que reprimir una carcajada. Al parecer, esos dos se estaban llevando demasiado bien. Impulsivamente les dijo que planeaba visitarlos pronto. Pierre aseguró que sería un honor y Mary los invitó a una barbacoa familiar que celebrarían pronto. Angie miró a Aiden buscando su aprobación y al verlo asentir, sonrió emocionada. Acordaron una fecha sin saber que poco a poco estaban tejiendo algo más que costuras y recuerdos. Estaban formando un pequeño círculo de afecto y amistad. Como aquella tarde llovía, Aiden y Angie se vieron obligados a compartir el paraguas. Angie colocó su mano sobre la de él, atenta al entorno, escaneando cada rincón como un suricato en guardia, lista para detectar cualquier sonido o situación que pudiera afectarlo. Si empiezas a sentirte mal, dímelo, le susurró con suavidad. Y sí, Aiden ya estaba sintiendo cositas, pero no precisamente malas, más bien cositas peligrosamente dulces, y cuando ella seguía vigilando de un lado a otro, divisó a alguien a punto de usar un látigo y sin pensarlo, se giró hacia él y le tapó los oídos con ambas manos. «Voy a cubrirte las orejas hasta que el ruido se detenga», le dijo decidida. Aiden se congeló en el acto, torpemente inclinado hacia ella con los rostros separados apenas por un suspiro. Lo último en lo que podía pensar era en sus traumas. Su mente se redujo a un solo y simple pensamiento. ¿Qué pasaría si la besara ahora? Aiden apretó los dientes con fuerza, tratando de contener un impulso que empezaba a resquebrajarse. Pero entonces Angie sonrió y murmuró: «Ya pasó». Y así retomaron su camino bajo la lluvia, pero Aiden solo pudo rogar en silencio y con vergüenza que ella no hubiera notado sus pensamientos malsanos. «Aiden, tú realmente eres muy hábil con las manos», le dijo Angie una tarde mientras ambos tejían encajes de gancho. Fue a ella a quien la señora Meg le enseñó primero, pero fue Aiden quien perfeccionó la técnica con sorprendente naturalidad. No soy tan bueno como parezco. «Ay, por favor, cocinas bien, atiendes los campos como si fueran parte de ti y hasta haces crochet sin que parezcan patas de arañas como los míos», se quejó ella. Bueno, quizás se deba a que tengo una vena artística. Tal vez no te lo conté, pero mi madre era artista. Angie lo miró con interés. Ya había notado que su madre tenía talento para el dibujo, pero era la primera vez que Aiden hablaba realmente de ella. Entonces, él le contó que, mucho antes de mudarse, su abuelo había sido dueño de una granja al norte del país y amaba tanto a su única hija que le permitió estudiar arte, algo poco común para una mujer de esa época, y la apoyó en todo. Al escuchar aquella historia, Angie sonrió con suavidad. El abuelo de Aiden sonaba como un hombre gentil y amoroso. ¿Y tu madre? ¿Cómo era ella?, preguntó Aiden entonces. Angie se quedó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa algo incómoda, respondió: «Puede que suene raro, pero no lo sé muy bien. Murió poco después de darme a luz. Cuando era niña,
Angie solía mirar las pertenencias de su madre y escuchar los comentarios sueltos de los sirvientes. Todos decían que había sido una mujer frágil, que tuvo que guardar reposo absoluto después de que quedó embarazada. Era extranjera, sin amigos en el país y vivió prácticamente aislada. Incluso de niña, Angie solía pensar que su madre debía extrañar mucho su tierra natal, ya que siempre pedía al chef que le preparara platos de su país y fue ella quien insistió en llamarla con un nombre francés. Tal vez por eso, cada vez que Angie veía su retrato, no podía evitar sentir que su sonrisa tenía una tristeza silenciosa. Pero lo más triste de todo era que eso era lo único que sabía de ella. Lo único que sé es que era una mujer elegante y que venía de Francia, dijo al final bajando la voz. Debes extrañarla mucho, Murmuró Aiden. Ella trató de restarle importancia. No, ¿cómo podría extrañar a alguien que ni siquiera recuerdo? Rió, pero sin verdadera alegría. Pero Aiden no compartía esa visión. Cuando era niño solía extrañar a mi padre aunque ni siquiera sabía su nombre. Nunca se lo pregunté a mi madre ni a mi abuelo, pero a veces me miraba al espejo e intentaba imaginar cómo sería. Esa curiosidad terminó provocando un gran desastre después, pero no es natural preguntarse por nuestros padres y querer conocerlos, incluso si no los recuerdas. Y sí, él nunca imaginó que ese deseo tan simple y humano torcería tanto su destino, pero esperaba que su reflexión ayudara a Angie, quien guardó silencio unos segundos antes de decir con una sonrisa tranquila: sí, creo que tienes razón. Y si algún día tengo la oportunidad de conocer a mi madre, en esta vida o en otra, me gustaría tenerla. El contenido de la carta de su padre seguía resurgiendo en su mente cada vez que Angie intentaba olvidarlo. Le había ordenado no encariñarse con el lugar y cortar cualquier lazo si llegaba a hacerlo. Pero con cada día que pasaba, Angie se daba cuenta de que le gustaba más esa granja, amaba a los animales, incluso al gallo pendenciero, valoraba a los nuevos amigos que había hecho y, por supuesto, a Aiden. Y en ese punto ya no podía seguir negando lo que sentía por él, aunque tampoco tenía el valor para decírselo. Y aquella mañana, ella y Aiden se dirigían a la barbacoa organizada por Mary y Pierre, a la que habían sido invitados. Angie no podía evitar preocuparse por si los regalos que llevaban eran suficientes, pero Aiden intentaba tranquilizarla. Todo estará bien. Pero es que ni siquiera sé qué decir cuando lleguemos, y si digo algo inapropiado y arruino las cosas. No lo harás. Y si no sabes qué decir, ¿qué tal si hablan de sus intereses? ¿Matrimonio, quizás? Es un buen tema. Así podrías contarles lo buen esposo que soy. Bromeó él, logrando que ella dejara de preocuparse y soltara una carcajada. Claro que sí, eres un buen esposo. ¿Solo bueno? ¿Ah? ¿Que querías escuchar algo mejor? Quizás gran esposo. Ay, está bien, eres un gran esposo. Eso suena mejor. Hay una gran diferencia entre bueno y gran. Eres un engreído, rió ella, aunque la ansiedad no tardó en volver. Al verla tan inquieta, Aidan tomó su mano y le dio un suave apretón. Deja de preocuparte tanto, solo sé tú misma. Además, Pierre y Mary ya te aprecian, igual que la tía Meg y yo. Todos te valoramos por lo que eres. Las mejillas de Angie se sonrojaron y sus ojos brillaron con una emoción que no pudo esconder. Muchas gracias, eso significa mucho para mí, dijo ella, y tal vez fue el vaivén suave de la carreta, el clima cálido o el susurro del viento, pero poco a poco el sueño empezó a invadirla y sin darse cuenta, Angie se apoyó en el hombro de Aiden con su mano aún entrelazada con la de él, y así, con naturalidad, Aiden la sostuvo como lo haría una pareja de verdad. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.